Bueno, buenos días a todos. Entonces vamos a hacer nuevamente un repaso de los temas ya tratados durante el periodo que tuvimos en la presencialidad para que entonces estén preparados para el primer parcial. Los temas ya han sido enviados al grupo. Por favor, pues si no lo han descargado, descárguenlos y estudien y repasen con ellos para poder tener información de lo que vamos haciendo. Arrancamos nuevamente con la parte de la estructura general del pseudocódigo. Recordemos que el pseudocódigo siempre va a llevar la palabra inicio y va a llevar la palabra fin para indicarle al sistema cuándo arranca y cuándo termina la solución que ustedes hayan propuesto. Dentro de esta estructura siempre se va a tener una declaración de variables, que es como tal la creación de las variables para poder definir con qué datos estamos trabajando y van a servirnos para realizar las actividades dentro de la solución propuesta. Van a haber unas entradas que son los datos que se envían al sistema para poder realizar los procesos y estos procesos nos dan unas respuestas o una información que son las salidas. En las variables siempre se tiene un tipo de variable donde hay datos de tipo numérico y de tipo de letras o alfabético. Los datos de tipo numérico están el dato entero, que son datos o números exactos, que solamente recopila datos de tipo exacto, sin ningún decimal. Por ejemplo, 5, 20, 80, son datos de tipo entero. Los datos de tipo real ya maneja información con datos decimales. Entonces yo puedo tener 80.5, 120.3, entonces ya hay decimales. Los datos de tipo alfabético son las cadenas y el carácter. El tipo carácter solo maneja una sola letra, un solo carácter como tal. No es posible manejar más de uno porque puede generar inconvenientes al querer tratar de coger la otra letra y pasarla hacia otra variable. Y posiblemente si la otra variable tiene un tipo numérico, pues pueda generar contratiempos o errores en el sistema. La variable tipo cadena sí puede manejar muchas letras para poder yo tener nombres y datos un poco más largos, entonces lo puedo manejar en la cadena. ¿Cómo debe ser el nombre de estas variables? Los nombres deben ser alfanuméricos. Yo puedo combinar letras y números, pero siempre debe ir primero la letra o las letras. Yo no puedo colocar los números delante del nombre o tener solo variables numéricas. Eso no va a ser aceptado. Entonces, de esta manera, yo debo definir cómo voy a colocar ese nombre para que sea adecuado y sea válido. Los nombres se recomienda que se coloquen de acuerdo a la funcionalidad o para qué los voy a utilizar. Por ejemplo, con respecto a la parte alfanumérica y la funcionalidad, yo puedo tener el dato edad. En ese caso, es porque yo voy a guardar ese tipo de dato y pues solamente tiene letras, ahí no hay ningún problema. Pero yo puedo tener la variable salario. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a guardar la información posiblemente de un cálculo para definir un salario y también lo tengo solo con letras, pero yo puedo decir que tengo salario 1, salario 2, salario 3 y de acuerdo a la funcionalidad, cada una de esas variables va a hacer algún tipo de trabajo o va a tener una necesidad. También hay que pensar en que esas variables no deben tener caracteres especiales. El arroba, el ampersand, letras con tilde, la ñ, son caracteres especiales, ya que el sistema trabaja en inglés y eso me va a generar también inconvenientes. Entonces la idea es trabajar sin ese tipo de caracteres. Y como yo cree la variable, como yo la llame, con mayúsculas, minúsculas, así la debo usar. Si yo genero una variable y por alguna razón me equivoco en una letra o le coloco una cosa que no es,
ahí de una vez va a fallar. Si yo creo la variable salarios y después la utilizo solo como salario, sin ese, ya para el sistema es variable diferente, es una variable totalmente diferente. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de información. Las entradas. En el caso de las entradas es la orden lea y yo aquí defino qué variable es la que va a leer. Pero esta lea o esta orden debe ir acompañada de un mensaje. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle al usuario qué es lo que él va a ingresar, qué es lo que el sistema va a leer para poder trabajar en la solución propuesta. Entonces yo debo tener un mensaje que guíe, que informe al usuario qué es lo que va él a ingresar para poder hacer más adelante un proceso. Entonces, en este ejemplo, yo le digo al usuario, ingrese el valor de X, pero pues anteriormente yo ya tengo una información donde le digo qué va a hacer con X. Entonces, ya cuando él ingresa el dato, entonces él ya sabe que ese valor que ingresó hace parte de alguna función o algo que él cree, que él tiene ahí como un mensaje para poder hacer un proceso. ¿Por qué? Porque los procesos normalmente son fórmulas, operaciones, o también están definidas por las estructuras que veremos ahora, para poder yo realizar una actividad o tarea y con este proceso yo voy a generar unos resultados. Esos resultados son mis salidas. Esas salidas son normalmente mensajes que muestran esos resultados y que le dicen al usuario qué obtuvo de ese proceso. Lo ideal es que esa salida sea clara, sea concreta, sea educativa, sirva de guía y siempre pensando en los usuarios finales. Yo por eso les recomiendo que ustedes se pongan en los zapatos del usuario. ¿Usted qué quiere ver? ¿Qué le gustaría ver? ¿Cómo le gustaría ver esos resultados para que sea algo agradable, para que sea algo comunicativo, principalmente educativo y guía de la información? De esa manera van a tener mejores soluciones y como tal van a tener usuarios contentos con su trabajo. Dentro de las estructuras, inicialmente tenemos las estructuras de decisión, porque siempre en cualquier momento uno toma decisiones que pueden ser una, dos o más. En este caso tenemos la estructura de decisión simple, donde yo tengo un sí, una condición, entonces, si esta condición es verdadera, entonces realizo estos procesos y finaliza la estructura. Si esta condición es falsa, simplemente termina la estructura porque al no cumplir con esta condición, los procesos no se realizarán. Pero ¿qué pasa si yo tengo otras decisiones? Entonces, en este caso está la estructura de decisión doble. Si la condición es verdadera, hago un paquete de procesos y finaliza la estructura y sale. Pero si esta condición es falsa, entonces viene acá. Si no, y entonces hace otro paquete de procesos. Ahora, venimos con la estructura de decisión múltiple. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas opciones o necesidades, entonces creo la estructura de decisión múltiple. En la estructura de decisión múltiple, yo le digo al usuario que escoja una opción. Esta opción puede venir de un posible menú que esté anteriormente y yo le digo al sistema, según sea la opción, o sea, lo que el usuario haya ingresado o escogido, haga. Entonces, en el caso 1, que sería la posible opción que él escoge, entonces hace un paquete de procesos y le tengo que decir que corte, que ahí termine. Si yo no se lo digo, él salta al caso 2, que no es lo lógico porque él escogió solamente esta primera parte y no tiene por qué ir acá. Entonces yo le digo que corte. Cuando él corta, se sale de la estructura. Finaliza totalmente el proceso. Lo mismo pasa si él escoge la opción 2 o la opción 3, etc. Cuando él entra a la opción, de acuerdo a la opción escogida, entra al caso, hace el paquete de procesos y debe cortar. Si él escoge una opción que no existe entre los casos definidos, entonces debe venir acá, por defecto, donde puede hacer un paquete de procesos. Normalmente el por defecto son mensajes de error.
indicando que la decisión, la opción o lo que él escogió está erróneo o no existe, para indicarle al usuario pues que se cometió alguna especie de error y que él tenga la oportunidad de volver a escoger su opción para entrar al caso que él desea desarrollar. Ahora, esas estructuras se pueden anidar. Esa anidación me puede dar facilidad de ciertas soluciones y para ciertos eventos. La idea de que yo pueda anidar esas estructuras es poder yo también mostrarle al usuario cierta información, porque yo puedo tener en una sola línea toda la información, pero al tenerlo así yo no puedo mostrarle o demostrarle al usuario o al cliente qué está sucediendo. Por ejemplo, si yo tengo la estructura doble, sí, sí, no, donde en sí tengo muchas condiciones y estas condiciones están unidas con un y, todas tienen que cumplirse para poder yo decir que hago este paquete de procesos. Si una de esas condiciones no se cumple, viene acá, hace el otro paquete en la parte del si no. Pero yo como le digo al cliente o usuario, ¿qué condición no cumplió? ¿Por qué una de ellas no se cumplió y vino para acá? No tengo cómo decírselo, porque en este caso él simplemente evalúa todas de un solo tirón y entonces simplemente ve que una falla y viene para acá. Pero el cliente quiere saber en qué falló. El cliente necesita esa información y normalmente le gusta ver, conocer y saber de esa información. Entonces, se les indica o se les aconseja hacerlo de esta manera, donde yo puedo ir evaluando una a una las condiciones y cuando una de ellas falle, poder decirle cuál falló. Aquí, ¿qué pasa? Si la primera condición se cumple, vengo a la segunda. O sea que esta tiene que cumplirse, vengo a esta, y si esta se cumple, vengo a la tercera, y ahí sí entro a hacer unos procesos. Entonces, esta tiene que cumplir y esta para llegar hasta acá. Cuando una de ellas no se cumpla, a pesar de que las otras dos pudieron haberse cumplido, pues entonces yo le puedo decir qué pasó, cuál no se cumplió. Es más, cuando él evalúa la primera, si esa primera no se cumple, no tiene por qué evaluar las demás. Ya, con una que no se cumpla, automáticamente el sistema va hacia la otra opción o hacia la otra decisión y le muestra que hubo un problema, que pasó algo con esa condición, por ende no va a continuar. Entonces, en este caso, es una buena forma de poder yo desarrollar una solución y decirle al usuario qué está sucediendo en cada una de las condiciones que él tiene y mostrarle qué pasó pues al momento de poder generar una solución o respuesta del sistema. La otra forma de concatenar o de unir las condiciones, en este caso la estructura, es con el o. Aquí, con una que se cumpla, vengo acá. Pero si las tres o más no se cumplen, vendría acá. Entonces, aquí, si una se cumple, puedo pasar a realizar el paquete de procesos que está acá. Pero, ¿qué pasa para yo decirle cuál sí se cumplió? Porque él evalúa todas de una y, bueno, listo, se cumplió tal y viene acá, ¿ya? Si viene acá, él sabe que fue que ninguna se cumplió, entonces ahí no hay ningún inconveniente, pero él quiere saber cuál se cumplió para yo llegar aquí. Entonces, se recomienda hacerlo de esta manera. Entonces, si esta se cumple, hace los procesos y listo, ya se puede salir porque ya se cumplió, ¿ya? Pero si no se cumple, entonces viene acá y evalúa la segunda. Si ya lo pudo hacer, salió. Pero si no se cumple, viene acá. Entonces ya en el caso final es porque ninguna se cumplió y entonces ahora sí le dice, ninguna de las condiciones propuestas son válidas, por ende no se pudo hacer la actividad o el proceso. Entonces aquí yo sí le digo cuál se cumple para poder hacer lo que necesito, pues de lo contrario, si ninguna se cumple, pues llego acá y sale de la estructura. Ahora vienen las estructuras de repetición, donde yo necesito hacer un proceso varias veces, por eso es repetirlo. En algunos casos se le conoce como bucles o ciclos. Y la idea es que yo genere
dentro de estas estructuras que los procesos se repitan las veces que yo crea necesario para poder generar pues la solución como tal. La primera estructura es la para-haga. En esta estructura yo tengo un inicio, donde inicia pues el ciclo, normalmente esto es de tipo numérico, y donde finaliza, donde ese fin está amarrado a una condición, igual, con una comparación indicando que la variable vaya hasta cierto punto. Y cómo yo llego de ese inicio a ese fin, yo tengo que ir moviendo los datos que están ahí, lo hago con un incremento o lo hago con un decremento. Entonces yo puedo ir aumentando o disminuyendo la información para ir modificando estos datos y poder llegar a un fin y poder realizar los procesos. Si yo no tengo bien definido ese fin o ese inicio o ese incremento o decremento, tranquilamente yo puedo tener un ciclo infinito. Y ahí se puede quedar el sistema pegado porque yo no defino cierta información de forma concreta o clara o de forma lógica, y entonces se va a generar un conflicto porque el sistema no sabe dónde parar y simplemente se queda ahí pegado. Entonces son los que conocen como ciclos infinitos. Tengo también la estructura mientras haga, donde yo le digo al sistema que mientras esta condición sea verdadera, haga estos procesos. Cuando la condición sea falsa, pues ya termina. Esta condición puede venir evaluada desde antes de entrar a la estructura. Yo puedo pedir un dato y mirar si la condición es verdadera. Si se cumple, entro aquí. Y dentro de los procesos yo puedo tener que la condición se vuelva a asignar algún valor para yo volver a evaluarlo y poder continuar dentro de la estructura. Entonces, esta condición puede ser numérica como esta y siempre estar aquí de acuerdo pues a los datos, o sea que tenga algo similar a esto, un inicio y un fin, y tengo que tener un incremento o un decremento para poder seguir aquí dentro de la estructura, o puede ser de otro tipo donde simplemente yo no tenga un dato fijo donde parar, sino que yo simplemente le diga que si desea continuar y él pueda estar aquí inmerso en la estructura y realizando los procesos que yo necesito. Ahora, está la haga mientras. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En el haga mientras, él entra a la estructura y hace los procesos. Y al finalizar la estructura es que mira la condición. En ese caso, estos procesos se hacen. De entrada se hacen y después se mira si se vuelven a hacer, si se repiten de nuevo. Entonces, acá, si la condición es falsa, los procesos nunca se hacen. Acá, así la condición sea falsa, es lo primero que hacemos los procesos y después pregunta. Entonces, esa es como la mayor diferencia. Yo acá puedo tener 0 veces pasadas por aquí y acá por lo menos tengo una. Y eso pues me va a ayudar a mirar cuál de ellas necesito o me sirve más. Bueno, entonces ahora ya pues ya habíamos visto estos ejemplos. Vamos a ver los nuevos ejemplos que les había mandado. En estos nuevos ejemplos, pues de pronto algunos son sencillos o cortos. De pronto los otros ejemplos que les mandé pues son un poco más largos. Por ejemplo, miremos este, como les digo, pues no es extenso. Dice, haga un pseudocódigo que imprima los números del 1 al 100. Entonces, siempre está el inicio y el fin. Tengo una variable c de tipo entero que la inicializo en 0. Aquí le estoy diciendo que esa variable va a arrancar en 0. Y aquí tengo una estructura mientras haga. Yo le digo, mientras c sea menor a 101, haga. En este caso, yo le estoy diciendo, imprima los números del 1 al 100. Pero si aquí yo le digo que C arranca en 0, y lo primero que hago es imprimir C, aquí C no está arrancando en 1, está arrancando en 0. Entonces, lo primero que me imprimiría es el número 0. Y después, ahora sí lo incremento en 1. Y entonces, él viene y mira, el primer número es 0, ahora es 0 más 1, pues vale 1. ¿1 es menor que 101? Sí.
o sea que esto es verdadero, vuelve y entra acá. Entonces sigue imprimiendo los números. Cuando llega a 100, entonces imprime 100 y ahora le suma 1, entonces ahora vale 101. Entonces, C es menor que 101, no, es igual. Entonces, como esta condición ya no se cumple, se sale de la estructura y ya finaliza, ¿ya? Entonces, miren que aquí puede haber un error de tipo lógico, pero está bien escrito. Pero lógicamente, el usuario pidió los números del 1 al 100 y los está imprimiendo del 0 al 100. Puede ser que eso sea algo, pues que no sea de mucha importancia. Lo podrán tomar algunos como algo de mucha no importancia. Es que solo imprimió el 0. Pero puede ser que imprimir ese 0 en otros casos, en otras soluciones, en otras necesidades, se convierta en algo bastante grande. Entonces miren que ahí está. Soluciona. Porque imprime por lo menos los datos del 0 a 100 y pues hay un dato adicional que es el 0, que no se necesita, simplemente quedó ahí porque la variable fue inicializada en 0. Entonces, como tal, no es que esté mal escrito, pero la lógica, por el enunciado, podría decir que hay un error. Entonces, miren que esos detallitos son cositas que ustedes deben analizar. Que si de pronto se dieron cuenta, uy, pero aquí está imprimiendo un número más, excelente. Si no se dieron cuenta o dijeron, ah, pero eso no es de importancia, pues hay que analizar mejor las cosas y darse cuenta que a veces esos detallitos pueden ser de mucha importancia. Aquí hay uno similar y aquí lo que hace es imprimir del 100 al 0. Aquí se incluye el 0. Y aquí comienza a hacer un decremento. Miren que acá era un incremento porque iba sumando de a 1. Aquí es un decremento porque va restando de a 1. ¿Ya? Entonces, hay varias cositas aquí que uno podría solucionar de otra manera. Por ejemplo, este imprime los pares entre 0 y 100. ¿Qué es lo que hace? Va sumando de 2 en 2. Arranca en el número 2. Entonces imprime el 2. Y si le suma 2, pues el siguiente es el 4, el 6, el 8. Entonces imprime los pares. Es una solución, es una posibilidad. Otra cosa es yo tener aquí una estructura donde yo le diga si es par o impar, y si es par lo imprime, y si es impar no lo imprima. Entonces yo podría tener una estructura un poco más compleja, pero aquí como está, soluciona. Los imprime de 2 en 2. Entonces miren que este es un incremento de 2 en 2 y me va imprimiendo lo que necesito. Bueno, miremos a ver posiblemente alguno más complejo, larguito. Lo que les decía, vea, aquí tenemos el que diga si es impar o par. Entonces introducimos, tenemos una variable numérica entera que arranca en 0. Aquí le dice al usuario, introduce un número. Él introduce un dato. ¿Y qué es lo que se hace? Se saca el módulo. Recordemos que el módulo es el residuo de una división. Entonces, si yo divido este dato por 2, el residuo debe ser 0. Todo número dividido por 2, que el residuo sea 0, es un número par. Entonces yo le digo, número módulo 2 es igual a 0. Si es así, le digo, es par. Si no, pues es impar. Entonces aquí estoy evaluando eso. Simplemente que el dato que él ingresa lo verifique y simplemente le diga si es impar o es par. Aquí no estoy diciéndole nada más. Introduce un número por teclado que nos diga si es par o impar. No estoy diciéndole nada más, que lo sume, que los imprima, que diga cuántos números quiere. Ahí no hay nada más. O sea, si ustedes les piden algo, por favor no se extiendan, o sea, no se compliquen. Cuando usted genera una solución muy extensa, muy enredada, en algunos casos, pues, lo que ustedes creen que entre más largo es mucho mejor, no es así. Aquí lo que se espera es calidad, pero no cantidad. Entonces, mucho ojo, usted puede tener una solución tranquilamente de 10 líneas de código, como esa solución se puede convertir en 100 líneas de código. ¿Pero por qué? Porque enreda las cosas, porque le pone más estructuras, porque dice que es mejor hacerlo por otro lado, porque le voy a poner
que me lea la huella digital, que me lea el iris del ojo, el ADN, no. Simplemente miren el enunciado, qué es lo que se pide con exactitud y haga eso. De ahí para allá no se enreden, porque van a generar más tropiezos y posiblemente resultados que no son. Al generar más complejidad y cosas mucho más largas, pueden generar son problemas de tipo lógico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo con este ejemplo, los múltiplos de 3, pues hay que mirar los residuos de la división de 3 y entonces pues genera la solución. Vamos a mirar más adelante, a ver si de pronto hay, por ejemplo, un pseudocódigo que imprima el mayor y el menor de una serie de 5 números que se introducen por teclado. Voy a tener unas variables de tipo entero con n máximo y mínimo. El máximo se inicia en 0, porque lo ideal es que ese máximo sea el más bajito para que el primer número que ingrese, pues en ese momento, al ser el primer número, va a ser el más alto. ¿Y qué pasa con mínimo? Mínimo debe ser un número inicialmente grande. ¿Para qué? Para que cualquier número que ingrese o el primer número que ingrese sea el mínimo. La lógica de esto inicialmente es que el primer número ingresado sea máximo y sea mínimo, porque es el primero. Entonces es el más grande y es el más pequeño, porque es el primero y único. Entonces ahí no hay problema. ¿Qué pasa si yo le digo que mínimo arranque en 0? Yo ingreso el 7. Pues el 7 en ese momento sí es el máximo, pero no va a tomarlo como mínimo porque esto, si es 0, pues 0 siempre va a ser más pequeño. La única forma de yo superar ese mínimo es que sea un número negativo. Entonces, por eso está la recomendación. Cuando yo quiero saber cuál es el mayor y el menor de unos datos, siempre el máximo o el mayor lo coloco en 0 y el mínimo lo coloco en un número lo más grande posible para yo poder reemplazarlos. Entonces, cuando yo ya ingreso a la solución, yo comienzo a pedir los datos. Como le dije que eran 5 números, entonces comienzo a pedir los datos. E inicialmente, como les digo, el primer número ingresado va a ser el máximo y el primer número ingresado va a ser el mínimo. En la siguiente pasada, ahora viene un número que sí se compara con un máximo y un mínimo. Entonces, lo que les digo, si yo ingreso el 7, inicialmente máximo es 7, mínimo es 7. Más adelante yo ingreso el 3. Entonces, 3 es mayor que 7, no. Entonces no pasa nada. Ahora viene acá. 3 es menor que 7, sí. Entonces ahorita el máximo es 7 y el mínimo es 3. Entonces miren que ahí va funcionando. Hasta que al final me dice, de esos números, el mayor es tal y el menor es tal. Entonces, son cosas de lógica. Que si usted le aplica la lógica, realmente va a tener una solución que va a darle la respuesta que usted necesita. Bueno, miremos el otro archivo. En este archivo podemos tener de pronto información un poco más compleja, no de pronto tan sencilla como en los otros ejemplos. Por ejemplo, aquí dice realizar un pseudocódigo de un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Se debe introducir la base y la altura para poder realizar el cálculo. En este caso le están pidiendo el área de un rectángulo. Usted debe conocer la fórmula. Si no conoce la fórmula, entonces no va a poder dar solución a la solicitud. Entonces, se sabe que para el área de un rectángulo la fórmula es base por altura. Por eso entonces acá le dice que la base y la altura deben ser introducidas. O sea que el usuario debe introducir los datos y el sistema pues como tal los debe pedir. Entonces yo tengo unas variables de tipo entero, base, altura y área. Esta información podría ser real, no entera. ¿Por qué? Porque pues igual a veces los datos de medición podrían tener decimales. Yo podría tener una base de 1.5 metros y una altura de 2.8, por ejemplo. Entonces el área pues va a dar de tipo real. Entonces eso podría ser algo que sea necesario en ese caso y no definirlo de esa manera. Como les digo, miren, ahí no está mal escrito, pero sí en la parte lógica sí podría tener un posible error, porque esos datos pueden tener decimales.
Entonces le digo ahora al usuario, introduzca la base y la altura. Yo puedo, o lo otro que le sugiero es que usted coloque esto por separado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, introduzca la base, lea base, introduzca la altura, lea la altura. Ahora, yo ya le digo a área, asígnele base por altura y le digo el área del rectángulo es e imprimo el valor correspondiente. Aquí yo también podría tener algo adicional. ¿Qué pasa si la base es 0 o un número negativo? ¿O qué pasa si la altura es 0 o un número negativo? Eso también, de forma lógica, yo podría definir que esta solución sea un poco más extensa, pero basándonos en una lógica. No simplemente porque yo quiero meterle algo más o porque me parece que de pronto se ve más chévere así, o voy a meterle más líneas de código para que parezca más impresionante. No, es por la lógica. Si la base es 0, entonces en últimas no tengo un área. Y si la altura es 0, es lo mismo. No tengo un área. Entonces definir. Si la base es 0, decirle que no es posible hacer un cálculo porque el valor no puede ser 0. O si la altura es 0, decirle que no se puede hacer un cálculo precisamente por la misma razón. De lo contrario, entonces haga el procedimiento e imprima el resultado. Bueno, permítame en un minuto. Angelo, por favor, ¿qué va a decir? Buenos días, profe. Buen día, coménteme. En caso de que las variables puedan ser de tipo entero y real, ¿cómo se pondría? Si yo necesito variables enteras, las coloco con su nombre respectivo. Si necesito de tipo real, tienen que llevar otro nombre. Si yo tengo, por ejemplo, entero, base y altura, yo no puedo definir real, base y altura. Tendría que tener, por ejemplo, real, base 1, altura 1. ¿Ya? O sea que van a ser diferentes, van a ser Ok. aparte porque yo no puedo definir una variable con dos tipos de datos. Entonces eso también generaría inconvenientes porque el sistema no sabría reconocer cuál es el dato o el tipo de dato que usted realmente necesita. Entonces, si yo tengo nota entero y nota real, él dice, bueno, ¿cuál es qué es? Al fin, ¿qué? ¿Es entero o es real? Entonces ahí genera ese conflicto. Entonces por ese lado yo tengo que decirle, nota entera, definitiva, por ejemplo, real. ¿Por qué definitiva es real? Porque es un cálculo de unos porcentajes para definir unos resultados y demás. Entonces esa puede llevar decimales. Pero la nota 1, la nota 2 no. Esa es exacta. Entonces por ese lado es que se maneja de esa manera. Profe, Bueno, Bueno, ¿quién más? profe, Dígame, y José. si la altura y la base son ceros, por ejemplo, ¿se colocaría el signo o todo el default? Correcto, correcto. O sea, en ese caso, ¿qué es lo que le recomendaría? ¿Qué le recomendaría? Introduzca la base, lea base. Entonces aquí, si base es mayor a 0, haga. Entonces, introduzca la altura. Entonces, si altura es mayor a 0, haga. Entonces, área, ta, 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 ta. Entonces, ahí iría un primer si no. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Base debe ser mayor a 0 y altura debe ser mayor a 0. Entonces recuerdan lo que vimos ahorita, que yo puedo tener ese y. Entonces la idea es que en este caso yo le diga, ¿base es mayor que 0? Sí. Entonces ahora sí pida la altura. ¿Altura es mayor que 0? Sí. Ahora sí haga el proceso y saque el resultado. ¿Ya? Si no, entonces decirle, altura es 0 y no se puede, o base es 0 y no se puede. Entonces, se puede solucionar de esa manera y va a ser más lógico. Entonces, una recomendación. Cuando ustedes vean cierto ejemplo, cierto ejercicio, analícenlo. Entonces, usted diga, no, pero este dato, si yo le tengo esto, como que no es lógico. O si yo le tengo esta información de tal manera, de pronto el resultado no va a ser el esperado. Entonces, esos detalles son parte de la lógica que usted le aplique y es parte del ingenio que usted pueda desarrollar. Entonces, esas cositas
pilas. O sea, yo puedo colocar el ejemplo así como está, muy sencillito, como que muy fácil, como que muy chévere. Pero cuando vamos al mundo real, cuando vamos a aplicarle una lógica concreta, completa, uno se da cuenta que como que falta algo. Yo como que así no podría o no debería dejarlo. Entonces ahí es donde entra usted a generar otro tipo de solución que puede ser más adecuada que la que está allí. ¿Ya? Entonces esas cositas yo le sugiero que usted lo coja y ve, y si le hago esto, entonces ese mismo usted lo coge y lo cambia, lo desarrolla, le da pues algo adicional para que se vea mejor y de alguna manera u otra pues realmente esté generando una solución mucho más cercana y mucho más adecuada. ¿Alguien más iba a decir algo? Bueno, continuemos entonces por acá. Bueno, tenemos aquí otro ejemplo. Realizar el pseudocódigo que permite al usuario introducir por teclado dos notas, calculando la suma y el producto de las notas. Entonces, lo que les decía, yo puedo tener variables alfanuméricas. Estas son de tipo entero, entonces nota 1, nota 2. Yo no puedo ni debo tener variables como 1 nota, 2 nota. Este dato adelante me va a generar inconvenientes. Entonces, por eso se pide que sea alfa numérico. Primero letras y después los números. La variable suma, o sea que esta va a ser para sumar, y la variable producto, que es donde se va a calcular la multiplicación de las notas. Miren que se trata de que se tenga el nombre de la nota con respecto a lo que va a hacer esa variable o a lo que me va a ayudar a hacer esa variable. Entonces son dos notas, nota 1, nota 2. Me piden que la sume, entonces genero una variable que se llama suma. Yo puedo llamarla suma notas. Lo mismo me piden que las multiplique, entonces yo puedo decir multiplicación notas o producto notas. Ya eso depende de cómo lo quiera llamar y que de verdad le ayude a usted a indicarle qué va a hacer con esas variables. Entonces yo le digo al usuario, introduzca las notas, lea nota 1, lea nota 2. Yo aquí pude haber tenido algunas abreviaturas, por decirlo de alguna manera, pero lo ideal o lo aconsejable no es eso. Lo ideal sería decirle al usuario, introduzca la nota 1, lea nota 1, introduzca la nota 2, lea nota 2. ¿Ya? Entonces eso pues le va a dar mucho más información al usuario de qué va a hacer. Ahora, ya tengo las notas. ¿Qué es lo primero que va a hacer? A sumarlas. Entonces, asuma, asígnale nota 1 más nota 2. Y después a multiplicarlas. Entonces, a producto, asígnale nota 1 por nota 2. Y ahí pues genero el resultado. La suma de las notas es suma, el producto de la nota es producto. Pero yo también podría tener algo en cuenta. Por ejemplo, normalmente las instituciones tienen unos reglamentos. En este caso, usted podría mirar que el reglamento de la universidad dice que la nota va de 1 a 100. Si la nota va de 1 a 100, ¿qué pasa si aquí el usuario o el profesor, que puede ser el usuario, mete la nota 0? Y acá mete, exacto, y acá mete la nota -8. Según el reglamento, eso no es válido. Pero según el sistema o la solución que se está dando aquí, el sistema no tiene problema, porque yo no le estoy colocando la restricción. Él puede meter la nota que quiera. Entonces, allí yo tengo que aplicar la lógica de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley. Todo eso debo tenerlo en cuenta. Yo pues aquí puedo dar una solución y puede ser válida. Pero recuerden que no falta la persona que simplemente por desconocimiento o simplemente por ociosidad ingrese datos erróneos. Por ejemplo, él no conoce el reglamento y entonces usted no entrega un trabajo. Ah, no, yo le voy a poner 0. ¿Ya? Entonces puede ser válido. Como puede ser, no, profesor, qué pena, pero si él no entregó, pues tiene que ponerle por lo menos 1, por ejemplo. Ya. Entonces, como él no sabía, pues entonces él metió los datos que le dio la gana. O por ejemplo, es que ese estudiante me cae mal, entonces lo voy a fregar y le voy a poner -20. No, ahí no es válido. Pero si yo le coloco el sí, ¿ya?
Entonces yo le puedo decir, si nota es mayor a, mayor a 0 o mayor o igual a 1, entonces haga tal cosa. Lo mismo con la otra. Entonces, de esa manera, si es de 0 para abajo, pues me va a decir no. No puede ingresar esa nota porque no es válida. O ponerle un mensaje, el reglamento estipula que las notas, eso es un mensaje guía y educativo. Entonces él ya va a decir, ah, no, sí, qué pena, me equivoqué. Vuelvo y ingreso los datos. Entonces, son detalles que uno debe tener en cuenta. En todas las soluciones, sea cual sea la que le soliciten, la que usted vaya a generar, tenga en cuenta y tenga cuidado con las posibles normas. Si a usted le dicen, hágame el desarrollo de una aplicación para mi tienda, pero entonces recordemos que es que hay unos productos que tienen el 19% de IVA, hay otros que tienen el 5%, hay otros que no tienen. Ah, pero es que ahorita en junio todo debe ser sin IVA, antes que el sistema permita quitarles el IVA. Bueno, toda esa cantidad de cosas debe tenerlas en cuenta para poder dar una solución concreta y correcta. No es escribir datos por escribir o hacer procesos por hacerlos. Hay que tener en cuenta toda esa posible información que usted pueda obtener. Dígame, Alexander. Profe, y si el usuario en lo de las notas ingresa, por ejemplo, la letra ñ, ¿uno tendría que agregar otra estructura o cómo sería? Bueno, en ese caso es un poco más complejo. En el caso pues de lenguaje C, es más complicado yo decirle que el dato que ingresó no era numérico, sino que ingresó una letra. Ahí realmente en este sistema tiene un poco más de complejidad. A veces eso yo lo puedo hacer en otros sistemas, como en el caso de Java. Java sí tiene la posibilidad de comparar si lo que ingresó eran letras o si eran números. Entonces decirle al usuario que lo que ingresó no era correcto. Entonces, para este caso ese es más complicado. Si él ingresa una letra, él simplemente por el sistema va a salirse o va a generar el error y va a decir pues que hubo un error de tipo o que el dato que ingresó no era compatible con el tipo que estaba pidiéndolo. Algún tipo de mensaje así le sale en el lenguaje y se sale. Ya simplemente se sale. Pero aquí es más complejo eso, en este caso. Lo ideal es tratar de ponerle mensajes al usuario que realmente le digan, ah, usted debe hacer esto o debe ingresar este tipo de datos de esta manera. Profe, Sí, señor, dígame. en ese caso, ¿se podría utilizar el default o solo es para la estructura múltiple? Esa es para estructura múltiple. Correcto, ese Ya. realmente es para estructura múltiple y la verdad es que en este caso, para el ejemplo que estamos viendo aquí, es lo mismo que hablábamos en el de arriba. Ya, es un I, nota 1 mayor a 0 y nota 2 mayor a 0, entonces ahora sí haga las cosas, ¿ya? Entonces es la misma cuestión como la de acá. Si estas dos son mayores que 0, sí puedo hacer el proceso, entonces irían concatenadas con un I. Entonces, pues ahí en ese caso, pues lo que ya habíamos visto en el repaso, pues lo ideal es colocarle si esto, tal cosa, si esto, tal otra, entonces tener los dos sí, para poder ya generar los procesos y pues los resultados pertinentes. Bueno. En este caso, bueno, aquí es un programa que permita saber si un número es mayor, menor o igual a 0. Entonces acá simplemente está comparando el dato que ingresa. Ya es mayor que 0, listo. Positivo, tan terminó. Si no, entonces es menor que 0, listo. Si no, pues el número es 0. O sea que en ese caso sería igual a 0. Entonces en este caso sería como un O. Si número es mayor a 0 o número es menor que 0 o número es igual a 0, pues indique una respuesta. Pero ¿qué respuesta da si usted tiene todo en el O? Lo ideal es así separado. ¿Es mayor que 0? Listo, positivo, ya. Listo, ya se cumplió, ¿qué más? Pero si no, es menor que 0, listo, tan, ya. Pero si no, pues ¿qué queda? Que si no es mayor ni es menor, pues que es igual. El número es igual a 0. Entonces, aquí sería un ejemplo el O, pues de una manera un poco más sencilla. Aquí yo les dejé
como unos ejercicios sencillos para que ustedes traten ahí de practicar de alguna manera y poder ir desarrollando esa habilidad, porque pues siempre vuelvo y les diré y les repetiré, esto es de práctica, de mucha práctica y de estar siempre generando las posibles soluciones. Bueno. Bueno, aquí entonces están unos ejemplos en lenguaje C. Espero que los hayan visto y los hayan mirado por lo menos, así sea por encima. Son ejemplos. Interpretada. Señor. Mirado e interpretado. Correcto. No solamente es decir, ay, esto tan largo, ay, esto tan aburridor, ay, el profesor me la tiene montada, bueno, sino realmente analizarlo y saber qué hace el programa. Entonces, este primer ejemplo, pues como su nombre lo indica, trabaja con las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, en este caso tengo estas variables, estas librerías para poder yo trabajar con el lenguaje. Entonces está la función principal y el inicio. Entonces tengo unas variables de tipo entero, ABC, OP1 y OP2 y unas variables de tipo real, X, Y, Z. Este es un haga. Entonces, haga. Entonces, él de una vez entra acá porque no tiene ninguna condición. Simplemente le dice, bueno, sistema va a hacer esto. ¿Qué es lo que hace inicialmente? Imprime unos mensajes. Operaciones básicas con dos números, suma, resta, multiplicación, división. Escoja su opción, lea. Entonces, OP1. Dígame. Bueno. Entonces, lea OP1. Entonces, este switch es el según sea. Según sea OP1, entonces viene a los casos. Bueno, permítame un minuto. Dígame, Josué. Soy Jonathan, ¿o yo, profesor? Ah, perdón, dígame, Jonathan. Profesor, ¿será que puede leer puede explicar un poquito más detallado que no le entiendo casi? ¿De qué manera? O sea, ¿a qué te refieres con más detallado? O sea, que un poquito más despacio para que yo pueda entender. Bueno, listo. Ya volvemos. Bueno. En el caso de el ejemplo en C, lo primero que hay que tener en cuenta son las librerías que voy a utilizar. Normalmente para trabajar con este tipo de escriba y este tipo de lea, o sea, el print y el scan, normalmente se utilizan este tipo de librerías. Estas librerías son las que me van a ayudar a generar estas órdenes o funciones que van a estar dentro de mi programa. Después de yo tener las librerías, entonces ya tengo la función principal que en lenguaje C, o en muchos lenguajes se conoce como la función main. En nuestras soluciones que hacíamos en pseudocódigo teníamos un inicio. Ese inicio aquí se representa con una llave que abre. Entonces este es el inicio del programa. Declaro unas variables. Esta in es una variable de tipo entero. Entonces son variables de tipo entero. Y esta float son variables de tipo real. Entonces yo aquí tengo ABC como enteras, OP1 y OP2 como enteras, y float como real, X, Y, Z. Dígalo del punto y coma por si no sabe. Bueno, en el caso del lenguaje C, las líneas de código deben finalizar con punto y coma, pero son este tipo de órdenes. Las estructuras o el inicio de la información, en este caso inicio del programa, o esta estructura haga
o esta estructura según sea, no llevan el punto y coma. Lo que lleva el punto y coma como tal es la línea de código, estas líneas. Para yo decirle al sistema que ya le mandé la orden y aquí finaliza la orden como tal. Entonces tengo que colocarle el punto y coma porque si no, entonces él no va a saber dónde finaliza la orden. Aquí en la estructura él sabe dónde inicia la estructura, que es cuando abro la llave, y cuando cierro la llave, entonces dónde finaliza la estructura. Entonces esa información ya la maneja él es con esas llaves. Por eso yo le recalco mucho con el inicio y el fin, o en el caso de la estructura así, sí, fin, sí, o si no, fin, si no, o mientras haga, fin, mientras. O sea, ese inicio y ese fin debe tenerse en cuenta porque en el lenguaje él lo maneja con las llaves, dónde arranca la estructura y dónde finaliza. De lo contrario es con el punto y coma. Entonces aquí yo le digo que me escriba. Entonces aquí me escriben los mensajes. Lo que está entre la comilla doble son los mensajes. En este caso, este dato, \n, es un fin de línea. Entonces él lo que hace es imprimir este mensaje. Cuando llega aquí es como si usted le diera un enter y aquí otro enter. Entonces él baja y me acomoda la información porque si no todo me queda en un solo renglón y pues por ende se va a ver feo. Entonces aquí operaciones básicas con dos números, enter, enter. 1 suma, enter. 2 resta, enter. 3 multiplicación, enter. 4 división, enter. Entonces eso me lo acomoda y me va a mostrar mejor esa información. La impresión va a ser mucho más ordenada y pues mejor para poder trabajar. Ahora le digo lea OP1, que es la variable, y le digo según sea OP1. Entonces, en el caso de que OP1 valga 1, entra a esta primera parte. Aquí es donde me va a hacer el la primera resolución. Entonces, suma, que sería un título, y le digo al usuario, ingrese el primer número, ingrese el segundo número. Ahora, a C le asigno A más B. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Una suma. Imprima, la suma es C. El break, que es una orden que aparece en C, es cortar. Ahí, cuando ya termina de hacer el proceso, la entrada, el proceso y la salida, entonces corta. Ya se sale de la estructura, no tiene por qué saltar al caso 2. El caso 2 es si él lo escoge. Entonces, si él lo escoge, pues ya entra al caso 2. Entonces, lo mismo es el caso 2. Ingresa los datos y ya los procesa. En este caso lo suma, en este caso lo resta. Lo mismo con la multiplicación. Si podemos ver, la suma, la resta y la multiplicación no tiene restricciones. Si usted tiene una calculadora, usted puede ingresar los datos que usted quiera, positivos o negativos, y hace el proceso. Pero, ¿qué pasa con la división? La división, cuando usted ingresa los datos, si usted tiene X dividido Y, resulta que el divisor no puede ser 0. Entonces, si Y es diferente de 0, puedo decirle a Z asígnele X dividido Y y la división es Z. Si no, le tengo que decir la división por 0 no es posible. ¿Ya? Aquí sí debo tener esa restricción, porque normalmente cualquier sistema, así sea una calculadora de bolsillo, usted le ingresa, divídalo por 0 y él le saca error, le genera ese tipo de error. Entonces ahí es donde hay que tener ese cuidado con ciertas cosas para poder trabajar. Nuevamente, Ángelo. Sí, profe. Dígame. Ahí en el caso que usted nos mostró de int de los enteros y float de los reales era lo que usted me explicaba, ¿sí o no? Porque en entero aparecía ABC y en real X, Y, Z. Sí, correcto. Si yo necesito datos enteros, les debo colocar un nombre. Si necesito datos reales, le debo colocar otro. Es más, en el caso pues aquí, cuando yo divido los datos, estos dos, por ejemplo, son de tipo entero. ABC, OP1 y OP2. Yo podía haber colocado acá
coma OP1, coma OP2. No hay ningún problema. Pero esos que son reales sí debo colocarlos aparte. Yo había podido colocar A1, B1, C1 y los reales A2, B2, C2. O sea, son diferentes, tienen que ser diferentes. Yo no debo ni se puede tampoco Ok, profe. float ABC porque ahí mismo me genera ese error. ¿Ya? Yo tengo que diferenciarlos de alguna manera. Por ejemplo, yo puedo decir Juan, pero pueden haber Juan Pérez, Juan García, un poco de Juanes. Entonces yo tengo que de alguna forma diferenciarlos para que el sistema pueda trabajar con la información. Muy bien. ¿Alguien más? Otra pregunta, profe. Dígame. En el SCANF Ajá. me explica ese código. Listo. Bueno, todos los voy a explicar, pero ahorita el otro ejemplo que les tengo trabaja con otra manera y es mucho más sencilla que ese SCAN. El scanf, que es el lea, yo tengo que decirle el tipo de datos que va a leer. Normalmente ese tipo lleva este símbolo, que es el símbolo de porcentaje, y lleva una letra. Cuando lo que yo voy a leer es de tipo entero, la letra es D. Cuando lo que yo voy a leer es de tipo real, acá yo mismo me confundí y no sé por qué no me mostró error. Cuando es de tipo real es porcentaje F. Aquí debería ir es porcentaje F, porque es float, de tipo real. Cuando es de tipo cadena, se maneja porcentaje C. Y cuando es, perdón, de tipo carácter, porcentaje C. Y cuando es de tipo cadena, porcentaje S. Yo tengo que decirle al sistema qué tipo de datos es el que estoy ingresando. Y eso va acompañado de las comillas dobles para indicarle el tipo. Ahora, la variable que voy a leer tengo que acompañarlo del ampersand, dándole como la dirección en memoria de la variable para que él pueda acceder a ella y pueda guardar el dato que viene del teclado. Esto puede ser un poco más enredado y en algunas ocasiones genera más problemas porque yo defino mal un tipo de dato o defino mal otras cosas, entonces ahí mismo me va a generar el error. Es más, algo tan sencillo como que se me olvide la coma que está aquí, separando el tipo y separando la variable, ya con eso es un error. Entonces, este tipo de formas de lea y de imprima, pues ya no se está utilizando así. Entonces, hay una manera un poco más cómoda, por decirlo de alguna manera, de trabajar con esa orden de lea y escriba. ¿Listo? Y code, profe. Ya voy para allá. No coma ansia, ya voy para allá. Bueno, cuando ya tengo las opciones, Bueno, entonces aquí está el por defecto. Entonces normalmente, como les digo, si la opción no existe, pues por defecto le digo imprima, error de opción o la opción no existe, bueno, alguna cosa. Finalmente, entonces yo le digo, ¿desea realizar otra operación? 1 sí, 2 no. Lo que les recomiendo es trabajar con datos de tipo entero o de tipo numérico para yo decirle al sistema, mientras la opción sea igual a 1, o sea que es un sí, vuelva acá, este es el mientras que pega con este. Entonces haga, él viene y hace todo esto, mientras esta condición sea verdadera. Entonces si esto es verdadero, vuelve otra vez arriba, ¿ya? Entonces aquí cierra ese haga mientras, ¿ya? Y en este caso, por tener esta orden, que es la que concatena o la que se une con la de arriba, pues sí lleva el punto y coma. Pero miren que acá el else no lleva punto y coma, el if no lleva punto y coma, ¿ya? Entonces hay que tener simplemente un poco de atención y cuidado, y como les digo, mucho la práctica. Y pues normalmente el sistema les dice a usted cuál es el error y dónde está ubicado. Vamos a mirar el otro ejemplo. Ustedes miren que este ejemplo lo que hace es calcular algunos tipos de números. Los tipos de números es un listado algo extenso, tiene bastante información y tiene formas diferentes pues, de generar algunos resultados de acuerdo a unas normas, reglas y demás de tipo matemático. Como vamos a trabajar con esta forma de lea, que es el cout,
Esto es console out, consola de salida. Y el CIN, console in, consola de entrada. Entonces utilizamos esta librería, IOStream. ¿Ok? Si yo utilizo esta librería, IOStream, tengo que colocar esta línea de código. Utilice o use el espacio de nombres estándar. ¿Eso para qué? Es para que cuando venga la librería IOStream pueda trabajar con todo lo que tenga ahí. Aquí en la librería IOStream tiene muchas funcionalidades para el trabajo con el lenguaje. Entonces, por eso muchas veces es la que más se utiliza, porque yo utilizo una sola librería y con esa sola librería puedo hacer una gran cantidad de cosas en mi solución. Dígame, José. Profe, yo quiero resaltar algo. Muchachos, cuando usen el código o la librería IOStream, asegúrense de usar el using namespace std, punto y coma, ya que si no lo hacen, entonces el código les va a lanzar error. Usen eso, o si no así como aparece ahí como está mostrando el profesor. Usen bien esa librería. Si la usan mal, le va a lanzar un error. Ok, correcto, muy bien. Si yo no utilizo esta línea de código, inmediatamente el cout o el cin o cualquier otra cosita va a generar como error, como algo que no conoce, como algo que no está disponible, bueno, una cantidad de cosas que pues por ende no me va a dar la posibilidad de trabajar con el sistema o con lo que yo quiero hacer. Entonces, igual, función principal, librería principal, inicio, variables. Estas yo las puse así separadas, pues más que todo, pues, muchas de ellas hacen parte de cada una de las posibilidades o de las opciones que tengo acá. Entonces, todas son de tipo entero. De pronto, pues hasta para tenerlas en un orden específico, todas las había podido colocar en una sola línea, ya separadas por comas, no hay problema. Aquí simplemente le digo que todas son de tipo entero y estas son las variables que voy a utilizar para dar solución a lo que tengo acá siguiente. Entonces lo mismo, haga. Inicio del haga. Esta orden, system CLS, es que el sistema limpie pantalla. Esto es clear screen. ¿Ya? Si usted está en C y le da pues la orden CLS, pues él normalmente todo lo que esté escrito además lo limpia y queda otra vez el cursor esperando a que usted dé otra orden. Eso pues se hace normalmente pues como en el DOS, ¿ya? En la ventanita pues que aparece ahí en negro. Y entonces comenzamos con algunos mensajes. Cout, que es el escriba, y aquí va, igual como el anterior, el mensaje entre comilla doble. Miren que la diferencia aquí es que no lleva el paréntesis, pero las comillas sí deben ir. ¿Ya? Aquí la diferencia es que no lleva el paréntesis y que usted le dice cout y tiene que colocarle este símbolo 2 veces. ¿Ya? Menor, menor, indicando que esta información o este mensaje que está entre comilla doble lo lleva a la consola de salida. ¿Cuál es la consola de salida? El monitor, la pantalla. Entonces, esta información viaja hacia allá. Entonces, ahí está mostrando que va hacia la consola de salida. Entonces, hace lo mismo con todos los demás mensajes. ¿Qué pasa con la consola de entrada? La consola de entrada es el teclado. Entonces, él dice que la consola de entrada recibe algo y lo envía hacia una variable. Entonces, lo coloca hacia el otro lado. Entonces, tengan mucha atención. Este indica que sale, va hacia afuera. Y este indica que entra, que viene hacia acá. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando es escriba y cuando es el lea. Miren que lea es más sencillo. Sein, entonces es 2 veces el símbolo de mayor mayor, que es como una flechita apuntando hacia acá. ¿Y a dónde lo envía? A la variable que usted le coloque, ya. No se complica el tipo, no se complica direcciones, no se complica con otras cosas. Simplemente le dice, mande para allá, guárdemelo en tal variable y listo.
Ahora viene el según sea. El switch. Según sea, opción 1, haga. El inicio del switch, entonces caso 1. El caso 1 es el factorial. Factorial de un número, recuerden que creo que les ha comentado que el factorial del número es la multiplicación del número con todos sus antecesores. Entonces, por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ya? Entonces le digo, ingrese un número, lea número, y le digo entonces, fact, inicialízalo en 1, que es la variable que tengo acá. ¿Por qué lo inicializo en 1? Porque voy a multiplicar. Y le digo, si número es menor que 0, el factorial es 0. Si no, si número es igual a 0, el factorial es 1. Si no, entonces, ¿qué hago? Hago esa secuencia que les indicaba. Voy multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, hasta el número que yo ingresé, hasta n. ¿Ya? Y ahí obtengo el factorial. Finalmente, cuando ya sale de esta estructura, entonces le digo el factorial de, aquí imprimo la variable, es, aquí imprimo la variable. Entonces miren cómo manejo el escriba, ¿ya? Que es un poco diferente a cómo se maneja pues en el pseudocódigo o en el con el printf, ¿ya? A algunos les parece mucho más fácil y les parece mucho más didáctico trabajarlo con el CIN y el COUT. Este es el caso del número primo, ingresa un número y lo evalúa, ¿ya? Recordemos que para yo saber si es primo, el número es divisible por 1 y por él mismo. Entonces, si es divisible por 1 y por él mismo, entonces él tiene dos divisores. Entonces, ¿qué viene y hace? Si divisores es igual a 2, pues es primo, ¿ya? Inmediatamente es primo. De lo contrario, pues no. Si tiene más de 2 divisores, pues se sabe que como tal no lo es. Y simplemente pues ya termina. El caso 3, el número capicúa, lo que hace es escribir un número al derecho y cuando lo escribe al revés es el mismo. Entonces, si yo tengo el 525 y lo leo al revés, pues también me da 525. Entonces, eso es lo que hace aquí. Él coge cualquier número y comienza a invertirlo. Lo que está haciendo aquí es invertir el número y compara el número que usted ingresó con el número que da como resultado al invertirlo. Si son iguales, es capicúa. O sea que se lee igual al derecho y se lee igual al revés. De lo contrario, pues no lo es. Y este se llama número compuesto. Este número lo que hace es coger unos primos y analizar también si ese número que se genera, la cantidad o el dato que se genera, si es par. Si es par es compuesto, de lo contrario el número es un compuesto impar. Estas normas y estas cosas están como tal en reglas, en libros de matemática, bueno, muchas de estas cosas que por eso uno no puede simplemente quedarse con el enunciado, sino que a veces toca averiguar un poco más para saber qué es lo que yo debo hacer y poder concretar la solución. No se queden solo con la información que esté en el enunciado o que de pronto le diga pues el cliente o que de pronto con lo que usted crea que es. Ojo, eso puede generar aún más inconvenientes y como tal pues tener soluciones erradas por lo que es las normas u otras cosas que se puedan presentar. Profe, la cuestión del doble slash. El doble slash es el doble slash en el caso de así, esto es un comentario. O sea, en este caso, si esto está dentro del programa, el programa no lo ve, perdón, el usuario no lo ve. Esto es un comentario o un título o una información que solo es para el programador.
Estos comentarios yo los puedo colocar Ah, bueno, internamente. profe. Esos comentarios yo los puedo colocar internamente para colocar mensajes que me ayudan a mí como programador. Entonces, por ejemplo, yo colocar aquí un comentario. Se realizará el factorial de un número, o colocar acá dentro de colocar aquí un comentario. El factorial de un número se calcula de tal manera. Entonces, son datos que si viene otro, mira, tal cosa, esta información, sí, eso es lo que está haciendo aquí. Entonces son datos complementarios, son mensajes que O sea, guían eso, o apoyan. ¿Sí, señor? Sí, dígame. esa información, digamos, el sistema la rechaza, solo es para guiarnos nosotros. Correcto, correcto, exacto. Sí, algo así, la rechaza o la salta, no la tiene en cuenta pues para calcular o para determinar o para informar al usuario, realmente no está allí, sino que es para que usted se guíe o para que otro programador pueda tener información con respecto a lo que está usted generando, mostrando como tal, correcto. ¿Quién más? Incluso es como, digamos, si es un programa de varias personas para que el otro programador vea lo que estamos haciendo ahí. Exacto. Normalmente yo puedo tener comentarios con ese doble slash, o puedo tener comentarios donde yo diga que abre con slash asterisco, y puedo tener una gran cantidad pues de información dentro de ese comentario, y lo cierro con asterisco slash. Ahí yo puedo cubrir varias líneas de Eso información. es de una sola línea, ¿sí, no, profe? Exacto. Ese es para una sola línea. ¿Ya? Yo puedo tener varias líneas si es el caso, porque, por ejemplo, lo que tú dices, yo puedo tener nombre del creador, función del proceso, fecha de creación, bueno, una gran cantidad de datos que le sirve a otro programador o que le sirve al líder del proyecto, bueno, cantidad de cosas, y muchos recomiendan que haga internamente esa documentación para que sirva de guía a otros y puedan tener información de lo que está trabajando, de cómo se está trabajando. Correcto. ¿Quién más? Ok, profe, gracias. ¿Quién tiene levantada la mano ahí? Que como a veces no tiene el nombre real, entonces quedo como loco. Ahí aparece José, pero no sé si es José. Eso no es José Vélez, que aparece con la mano levantada. Igual yo le había dado la opción de que cambiaran su nombre si era el caso. Tenían permisos para cambiarlo. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie por ahora? Por favor, entonces un minutico ahí la cámara para tomarle entonces el pantallazo. Bueno, si por ahora no hay más, si no hay preguntas, entonces voy a cancelar la grabación, voy a pararla para que entonces